Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el webinar, aunque vemos que todavía hay gente que se está conectando. Lo primero de todo, gracias por asistir a un nuevo webinar de Alter5. Para los que no nos conozcáis, Alter5 es una plataforma que ofrece soluciones de financiación y compraventa a promotores de proyectos solares, eólicos y baterías en España y en Italia. El webinar de hoy tiene como objetivo profundizar en la situación del sector renovable, con un foco particular en la energía solar. Como sabéis, durante los últimos meses hemos vivido una situación de incertidumbre debido a las recientes caídas de precios, en particular durante las horas de funcionamiento de las plantas solares. Se ha hablado de canibalización, exceso de producción e incluso de un parón en el desarrollo de la energía solar en España, siendo incluso el principal mercado europeo. La coyuntura actual, sin embargo, choca con un conjunto de factores que a largo plazo ponen en valor la inversión en el sector. Esto incluye los objetivos del Plan Nacional de Inversión en Energía y Clima, el PNIEC, y los de la Unión Europea, recogidos en iniciativas como REPowerEU y la nueva prioridad del Banco Europeo de Inversiones, cuyo lema hoy es The Green Bank. Sin hablar, por supuesto, de los retos a los que se enfrenta Europa frente a Estados Unidos y China. Para hablar de todo ello, conversamos hoy con José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica UNEF. José cuenta con más de 36 años de experiencia en la industria de las energías renovables en España y desde 2012 está al frente de la UNEF, la principal asociación del sector con cerca de 800 empresas socias. Su labor, como muchos de vosotros sabéis, ha sido crucial para el sector fotovoltaico, tanto en España como en la Unión Europea. José, buenas tardes y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Miguel. Gracias por la invitación. Pues si te parece, empezamos intentando conocer tu evaluación de la situación actual, ¿no? Especialmente considerando las recientes caídas de precios, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación de la situación actual y qué balance haces? Vamos a ver. Estamos en una situación un poco particular. Sin lugar a dudas, estamos, desde el punto de vista del sector fotovoltaico, en el mejor momento de su historia. Si vemos los datos, más de 26 gigavatios instalados en suelo, 7 gigavatios instalados en autoconsumo. El mes de mayo fuimos por primera vez durante todo el mes la primera fuente de producción de energía eléctrica. Son cifras que, la verdad, hace unos años ni siquiera nos atrevíamos a soñar. El elemento que está marcando la incertidumbre que comentabas antes es lo que ha sucedido durante el primer trimestre de este año, en que ha habido una conjunción de factores a la mucha agua que ha habido, con las presas de las cuencas del norte de España llenas, se ha unido sol y se ha unido viento. Esto ha producido el que hayamos conseguido, que durante mucho tiempo hemos conseguido muchos días el 100% renovables. Y esto ha tenido una repercusión en el sistema de precios, en el reparto de precios. Una repercusión en que ha habido los titulares que todos conocemos de cero, precios cero, precios negativos. Sin embargo, ahora, en estas últimas semanas, la media de precios se ha movido durante el mes de mayo en 54 euros. Los mercados a futuros para el último trimestre nos hablan de precios de 60 a 80 euros. Ha pasado el riesgo, por decirlo así, de tener precios tan bajos, pero tampoco tenemos que verlo como esto es lo que va a pasar todos los días. Puede que sea, en cierta manera, una tarjeta postal del futuro. Puede. Depende de cómo actuemos en relación con esto. Partimos con un problema estructural. Tenemos un sistema de precios marginalista que marca precio en función de los costes marginales de las tecnologías y tenemos unas tecnologías renovables que no tienen coste marginal. Entonces es difícil pensar que un sistema de estas características puede ser un asignador eficaz de precio. Momentos en que los precios no se corresponden con los costes porque sean demasiado altos o porque sean demasiado bajos. La reforma de este sistema marginalista parece, en el corto plazo, desde luego, parece complicada después de la experiencia de lo que ha pasado. No se ha conseguido ir más lejos en el proceso de reforma, que
lo que ha establecido la Unión Europea. ¿Esto quiere decir que hay que parar la construcción, como dicen algunos, como que estamos yendo demasiado rápido con las energías renovables? Pues sinceramente yo creo que no, que podría ser un gran error. Es verdad que mientras que hemos hecho muy bien los deberes en nuestro país en cuanto a descarbonización del sistema eléctrico, la descarbonización del resto del sector energético no ha ido a este nivel. Ha ido a un nivel y a una velocidad muy lenta. Pero eso no quiere decir que haya que parar, quiere decir que lo que hay que tomar es medidas activas. No olvidemos que nuestra tecnología da por primera vez un factor de competitividad a la industria española. En toda revolución industrial, España, el factor energía le ha pillado con el pie cambiado. Hemos tenido poco carbón y malo y caro, más que poco caro, de extracción. No hemos tenido petróleo, ni gas, ni para un mechero. Sin embargo, en esta tercera revolución industrial sí tenemos un factor de competitividad que es el sol. Una planta fotovoltaica en el norte de Europa produce 850-950 horas al año. Una planta fotovoltaica en la mayor parte del territorio español produce de 1.900 a 2.000 horas. Tenemos además posibilidad de economías de escalas, tenemos territorio, es un recurso disponible que no hay en el norte de Europa, ante una tecnología que es la misma en un sitio o en otro. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio del kilovatio hora en España debería salir aproximadamente a la mitad del norte de Europa. Si frenamos este proceso de transición ecológica, estamos frenando la lucha contra la emergencia climática, que no se nos olvide nunca, pero sobre todo estamos desperdiciando esa ventaja competitiva y esa ventaja que nos puede dar para industrializar, más que reindustrializar, industrializar nuestro país. Es una ventaja socioeconómica que no podemos desperdiciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en activo? De forma activa, no parar, sino poner las medidas. Primero, en el corto plazo, almacenamiento. Necesitamos un marco administrativo y una señal de precio adecuada para invertir en el almacenamiento suficiente para que esas horas de canibalización, como comentabas antes, esas horas de precio muy bajo, utilicemos nuestra energía para las baterías, para almacenarlas y luego extender a los ciudadanos y a las empresas el beneficio de una energía más barata durante las horas posteriores a las de luz solar. Para mí, no entiendo ya que nadie diseñe una planta fotovoltaica sin almacenamiento, sin su solución de almacenamiento. Puede ser variada, pero tiene que venir con su solución. Una batería, para mí, se convierte en algo tan imprescindible en una planta fotovoltaica como puede ser el panel fotovoltaico o el inversor. Segundo, hay que acelerar esta electrificación. Hay que acelerar, en primer lugar, la sustitución de combustibles fósiles por energía eléctrica. Habría que sacar del cajón que ya estaba escrito, el decreto de solidaridad del sector energético. Es decir, hay que trasladar parte de los costes del sector eléctrico, hay que trasladárselo a los combustibles fósiles para incrementar la ventaja competitiva de la electricidad con respecto a los hidrocarburos y que esto permita acelerar esta electrificación. Pero también hay que tomar otro tipo de medidas, porque a veces las barreras no son solo económicas, son estructurales o de diseño de los procesos de electrificación. Hay que mejorar mucho el proceso de sustitución de los coches convencionales, de combustibles fósiles por eléctricos. Se están cometiendo muchos errores, solo hay que ver a la velocidad que se va en Noruega, a la velocidad sin ir más lejos que se va en Portugal y lo lentos que estamos en España. Me da vergüenza cuando en foros internacionales me preguntan cuántos coches eléctricos se compraron el año pasado en España y hablo de 7.000. Hay mucho que avanzar por esa línea. Y después, muy importante, en este momento hay muchos gigavatios de potencia solicitada para industrias que se quieren venir a España y para centros de datos.
creo que ya de todos es conocido, el anuncio de Amazon de invertir 15.000 millones de euros en centros de datos en España. Amazon es el más significativo, pero hay otros muchos. Si solo un tercio de todo lo que hay se concretara, ya estaríamos casi duplicando la demanda eléctrica que tenemos en este momento. Pero para que esto sea así, tenemos que garantizar estos precios, tenemos que garantizar el que no va a haber sorpresas, por decirlo así, como las que hemos visto en Aragón con este impuesto retroactivo a las energías renovables, impuestos que son peligrosos porque, por una parte, por el valor en sí, por otro, porque son retroactivas. Y todo esto lo que nos lleva es recordar a veces la imagen que teníamos hace unos años de país inseguro jurídicamente. Porque unos gobiernos regionales necesiten recaudar más, a veces, como es el caso de Aragón, porque ha eliminado el impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones, no puede con ello poner en riesgo este momento de transición ecológica, porque a la larga va a recaudar más si fomenta el crecimiento económico que lo que va a poder recaudar en estas condiciones. Hay que evitar eso y además tenemos que trabajar de forma, todas las administraciones más coordinadas, para hacerle aquellas inversiones que se consideren interesantes, una alfombra roja. Hay que coordinar las tramitaciones administrativas entre administración central, administración autonómica y municipal. Hay que ponerlo fácil. Hay países como Francia, como el Reino Unido, que son especialistas en este tipo de capturar estas inversiones. Y se involucra el país y la administración al más alto nivel para conseguir eso. Pero además hay un factor limitante, que es clave: los puntos de conexión de demanda, que a veces también nos llevamos a desagradable sorpresa a algunos municipios de que tienen instaladas plantas fotovoltaicas o parques eólicos, pero llega a instalar una fábrica, una industria, y resulta que no hay conexión para la demanda y se tiene que ir a otro sitio. Esto hay que solucionarlo de forma urgente. La planificación en general, tanto la de oferta como la demanda, aunque en este momento casi es más prioritario agilizar la planificación del punto de vista de la demanda para generar esta demanda, debe ser dinámica. El modelo anterior que veníamos de planificación eléctrica no se corresponde con la situación actual. No, el sector eléctrico ha cambiado, ha sufrido una transformación tremenda. Ya no es el modelo en el que se sabía que en los próximos 5 o 10 años se iban a construir 5 o 7 plantas nucleares o de ciclos combinados. Pocas plantas con mucha potencia, inversión fija. Eso permitía hacer una planificación a largo plazo. Ahora no es así. Son docenas de proyectos, centenares de proyectos entre la oferta y la demanda, que a lo mejor se hacen y a lo mejor no. Entonces, hay que evolucionar de esa planificación estática a una dinámica que responda a esa necesidad del mercado, lo más ajustada posible ahí. Igual que los precios en el mercado se van ajustando, cada vez se intenta que sea en el menor espacio posible, los puntos de conexión tienen que también ser capaces de ajustarse lo más corto plazo posible para dar respuesta a estas situaciones. Perfecto. Pues oye, gracias. La verdad es que has dado una visión muy completa de los retos, que no son pocos, a los que se enfrenta el sector, más allá de la oportunidad y el valor. Yo quería quizás empezar del corto al largo plazo, ¿no? Y quizás los temas que están más en boca de promotores con los que trabajamos a día de hoy. Y te diría que son dos, ¿no? Por un lado, todo el sistema de retribución, y hablabas de un sistema marginalista que quizás no es el óptimo para tecnologías como la solar fotovoltaica. Y ahí me gustaría saber tu opinión de qué evolución podría tener el sistema de manera que pudiéramos tener un marco que se adecue más a la naturaleza propia de la generación solar fotovoltaica. Bien, eso es la pregunta del millón. Pero desde luego tiene que ser un sistema en el que vamos a ver, cuando tenemos un precio cero, la energía no cuesta cero. O sea, cuesta porque nosotros tenemos un input, que es el capital.
Nuestras tecnologías no tienen coste variable, pero tienen coste de capital. Y ese capital hay que amortizarlo. Entonces tiene que ser un sistema en que podamos repercutir nuestro coste de capital. O sea, eso está claro. Mientras que llega una reforma, que me temo que tardará, también porque no nos olvidemos, hay intereses nacionales nosotros que, en la Unión Europea que van en contra de la reforma de ese sistema. Si antes no se consiguió ir más lejos, entre otras cosas, en la reforma del mercado eléctrico, ha sido porque igual que para nosotros es una oportunidad las energías renovables, porque tenemos más recursos, sobre todo la fotovoltaica, para los países del norte de Europa es lo contrario. Cuanto más atractivo sea venir a invertir en España, menos atractivo es continuar en Alemania o en Holanda, que fueron algunos de los países que más se opusieron a esta reforma. Por no hablar de la problemática con la nuclear francesa, que obviamente no está nada interesado en que incrementemos nuestra competitividad con respecto a ellos. Entonces, pero mientras se concreta o no esta reforma, tenemos dos vías. Una son los contratos bilaterales. La Unión Europea en esto es donde ha enfocado la reforma. Entonces tenemos que es necesario concretar aquellos aspectos positivos de la reforma en relación a los contratos bilaterales, en particular todo lo relacionado con las garantías de los tomadores, de los off-takers, que es ahí donde más se puede incidir. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Al final estos contratos bilaterales no son la panacea, porque los contratos bilaterales van a estar siempre mirando a qué pasa en el mercado, cuál es la percepción de ese mercado a largo plazo. Si la percepción funciona al incremento de la demanda, al incremento de la electrificación, tendremos contratos bilaterales a precios razonables. Si no es así, se produce una canibalización. Esos contratos bilaterales no nos va a servir que tengamos un sistema de garantías que es muy útil, que es imprescindible, porque si no el núcleo de posibles tomadores es muy reducido para la banca, pero no nos va a servir si no sucede el otro. Y luego nos queda el otro elemento de la reforma, los contratos por diferencias. Bueno, los contratos por diferencias no es otra cosa que lo que hemos llamado toda la vida subastas. Ahora bien, de la experiencia de las últimas subastas en España, tenemos que aprender. Tenemos que aprender de esas experiencias y de las circunstancias que hay hoy en día en el mercado. Entonces, es necesario reformular, ajustar la fórmula de subastas que tenemos a las circunstancias que el mercado puede considerar atractivo en este momento. En primer lugar, parece indispensable incrementar los 12 años que venían teniendo las subastas a 20. Si el periodo de subasta es inferior al periodo de amortización, o perdón, el periodo por el cual tú recibes un contrato por diferencia es inferior al periodo de amortización de la planta, sigue quedando un elemento de riesgo para la financiación y para el inversor. Cuanto más cubras esa amortización, menor riesgo, un precio más interesante puedes aportar en la subasta para los consumidores y más seguridad para ti y más fácil conseguir la financiación. Entonces, para nosotros ese nos parece un elemento fundamental, pasar de los 12 a los 20 años. Segundo elemento importante, las subastas están hechas para dar certidumbre. Las que teníamos en España decían que cuando el precio de mercado es cero, cobrabas cero. Hasta ahora eso no tenía mucha importancia porque era muy marginal, la posibilidad era muy remota, no tenía una gran influencia en los flujos de caja. Pero si ahora ese elemento puede ser más habitual, pues no debería ser así. Si tú estás vendiendo tu energía, esa energía tiene un coste y tienes que recuperarlo tal como has dicho en la subasta. Es decir, en esos momentos de cero en los cuales sí estás vendiendo tu energía, tendrías que recuperarlo al precio subastado para eliminar esa incertidumbre. Es una contradicción que un elemento de política energética que te quiere dar certidumbre sea una fuente de incertidumbre.
También es importante, hablando de certidumbre, una mayor certidumbre en los proyectos que se presentan. Hasta ahora, en las subastas en España era posible presentarse sin nada. Nosotros hemos insistido siempre que era importante que se pidiera por lo menos los acuerdos con los propietarios, para que hubiera un trabajo hecho, para que hubiera una realidad de un proyecto. Sin embargo, se permitía que una empresa se presentara con varios cientos de megavatios sin haber nada detrás. ¿Esto qué ha sucedido luego? Pues que la mayor parte de esos proyectos, desafortunadamente, no se han concretado en realidades. Entonces, ¿qué queremos? Ahora ya hay una base de proyectos que tienen la autorización administrativa de construcción suficiente como para poder permitirnos decir que los que vayan a la subasta vayan con proyectos que tengan ya su A a C, para buscar esa certidumbre. También medidas antimonopolio, vista de lo que ha pasado anteriormente. Empresas que copan una parte importante de la subasta y luego proyectos que no se realizan y han dejado ocupado un hueco que podría haber ocupado una empresa que sí hubiera realizado los proyectos. Entonces, entendemos que no se debería dejar que entre un 20 y un 30% máximo de una por tramo subastado fuera a una misma empresa para eliminar ese tipo de riesgo. Bueno, hay algunos detalles más técnicos, pero por no extenderme, pero en esta línea es en la que deberíamos ir, dando certidumbre dentro de la competitividad, pero buscando certidumbre también en cuanto a la potencia que se va a realizar y evitando los movimientos de especuladores. Has mencionado dos mecanismos que nosotros también vemos en mercado, que son los contratos bilaterales o PPAs y las subastas, ¿no? Sin embargo, nosotros o nuestra percepción es que muchas veces, y creo que te has referido a ello en la última parte, los promotores de pequeño y mediano tamaño, que son en general con los que trabajamos nosotros, tienen mayores retos tanto para firmar contratos bilaterales como para acceder a las subastas. Pues tienen menos flexibilidad, más dificultad para llegar a off-takers con investment grade, de ahí lo que mencionabas de los programas de garantías. Yo quería conocer tu opinión sobre otros mecanismos más abiertos, ¿no? Nosotros que hemos hecho financiaciones a mercado, pues porque no porque queramos o no queramos, sino porque esa es la demanda a día de hoy de la mayoría de los promotores y nosotros, pues como proveedores de servicios, lo tenemos que dar. Pero es cierto que la mayor volatilidad y sobre todo pues la volatilidad de los últimos meses ha generado preocupación en mercado, ¿no? Entonces yo quería hablarte de mecanismos vinculados a una rentabilidad mínima garantizada, porque tú, como bien decías, la inversión en activos de energía es fuerte y hay que de alguna manera darle visibilidad para que esa inversión tenga lugar. Y en otros países hemos visto cómo mecanismos que aseguran una rentabilidad mínima han funcionado bien para incentivar y asegurar que esa inversión tiene lugar. No quiero llevármelo a un sistema de tarifa regulada como todos conocemos que pasó en el origen del sector, pero sí a cierta certeza más abierta, porque quizás la subasta pues tiene su mundo, los contratos bilaterales tienen su mundo, sino otros mecanismos un poco más amplios que permitieran una mayor, si quieres, democratización del sector y del acceso a financiación. A ver, creo que has tocado un punto muy importante. ¿Qué pasa? Porque tenemos unos mecanismos para las plantas grandes, tenemos mecanismos para el autoconsumo, pero nos queda ahí una tierra de nadie, la generación distribuida. Proyectos pequeños, algunos medianos, pero para mí lo que yo considero proyectos de menos de 25 megavatios, que no son competitivos en una subasta general, que tienen dificultades en este momento, con el esquema regulatorio que tenemos, tienen serias dificultades para todo. Desde cómo tener una retribución a cómo conseguir un punto de conexión. Entonces, nosotros creemos que estos pequeños proyectos juegan un papel fundamental. Fundamental desde el punto de vista de conseguir una auténtica transición ecológica en la que venimos de un sistema de muy pocas empresas controlando un mercado a un mercado real. Un mercado real con pocas barreras en que entren muchos actores
y que esto garantice la competitividad real. Esto es un beneficio para la sociedad, el que haya muchos actores que puedan participar en cualquier momento. Ahora bien, en este escenario, y no ha sido de forma intencionada, pero tiene un efecto colateral, expulsa a estos actores. La declaración política puede ser muy positiva hacia ellos, pero la realidad es que el mecanismo los expulsa. En las subastas no son competitivos. En los concursos de capacidad, que pueden sonar una idea interesante, que se van a establecer, tampoco son competitivos. Si tú tienes un proyecto de 15 megavatios y en el mismo punto de conexión va alguien con 400 megavatios, obviamente las externalidades positivas de ese proyecto, las compensaciones que puede ofrecer, son enormemente mucho más altas que las del pequeño. Entonces, ¿cómo creemos que es un ecosistema necesario también desde el punto de vista social, por mercado, pero también desde el punto de vista social, de justificar a la sociedad que estamos haciendo de verdad un cambio en el modelo energético, en el que todo el mundo tenga su oportunidad, desde el autoconsumo al grande, pero también este hueco de proyectos? Creemos que es necesario crear un ecosistema con condiciones particulares. No quiero decir un ecosistema protegido, pero sí con condiciones particulares y específicos que garanticen su hueco. Primero, subastas específicas para ellos, con una reserva de potencia de contratos por diferencia específica para ellos, pero no como las que se venían haciendo hasta ahora, porque ahí también han sido un fracaso rotundo, pero claro, tú no le puedes pedir al pequeño lo que no le estás pidiendo al grande. No tiene sentido que hubiera unas condiciones que al pequeño tú le estés poniendo en cuanto a la cantidad de megavatios que puede poner en correlación con el número de habitantes, etcétera, etcétera. Una serie de penalizaciones que hacía que no fuera nada interesante y además con unos precios de techo que no son realistas para los costes de una planta pequeña. Entonces, hay que definir, como mínimo, tiene que ser unas subastas que sean realistas en el precio y que las condiciones sean las mismas que para las grandes, pero compitiendo entre pequeños proyectos. Segundo, igual por los puntos de conexión. No pueden competir, entonces lo que es necesario, igual que para el autoconsumo hemos conseguido pues de pelear un poco desde nuestra asociación, hemos conseguido esa reserva de potencia para los puntos de autoconsumo, que ahora se extiende a todos los nudos. También debería y queremos que haya una reserva de potencia para proyectos pequeños, para que puedan tener un futuro. Esto nos parece fundamental. Lo que apuntas a un precio mínimo garantizado, una rentabilidad mínima garantizada, sería una situación ideal. Pero no te oculto que es una situación compleja. O sea, si no pasa directamente por ningún tipo de filtro de concurso, la experiencia que tenemos del pasado es que puede crecer de una manera incontrolada y eso todavía está en la memoria de los reguladores. La gran ventaja competitiva de nuestro sector, yo lo he dicho siempre, no es el precio, es la facilidad de promoción y la certidumbre en esa promoción. Nosotros no somos rehenes de ningún recurso, no tenemos riesgo de recurso. Si un promotor hace su trabajo bien, pues tiene casi un 100% de posibilidades, o digamos un 90% de que ese proyecto va a salir adelante. Y además en un periodo de maduración relativamente corto. Esto que es nuestra gran ventaja competitiva, en muchos momentos se ha convertido en nuestro talón de Aquiles, porque hemos crecido de manera desmesurada para lo que pensaba el regulador y enseguida pues, nos ha mandado a parar y con recortes, etcétera, etcétera. Entonces, habría que establecer, para no vista la experiencia del pasado, que puede ser por ahí, habría que establecer algún tipo de mecanismo de preregistro, que también esa palabra les sale salpullidos a los reguladores, si utilizamos esa palabra, pero habría que de alguna manera encauzarlo. Hay otra posibilidad. Hay otro sistema que quizás se haya perdido la buena posibilidad política que hubo en el pasado, pero igual que se estableció un techo, cuando los precios eran altísimos, pues se podría establecer un suelo. Un suelo por de 20, 25 euros, pero que ya no sería de cero,
que diera una cierta estabilidad a esos proyectos y a los proyectos más grandes de cara a esas variaciones excesivas del mercado que no se corresponden con el coste real de la energía producida. Quizás ese podría ser un mecanismo más simple que el de una rentabilidad razonable, porque luego entraríamos ya en las discusiones de qué consideramos una rentabilidad razonable, cómo se calcula, etcétera, etcétera. De acuerdo, no, no, sí, desde luego aquí hay un reto y hay que responder de una manera eficiente porque no estamos para especulaciones porque eso solo puede afectar a la buena marcha del sector. Has mencionado una cosa que yo creo que es muy relevante, que es la gran ventaja competitiva de este tipo de tecnología, que es la facilidad de promoción. Sin embargo, y también lo has comentado al inicio, hemos visto en el otro lado, en la administración, pues retrasos muy relevantes que han generado mucha incertidumbre y coste económico a muchos de los promotores. Pues permisos que dependen de diferentes administraciones, retrasos pues que no se entienden bien y superando los plazos establecidos. ¿Qué visión tienes tú? Y también no sé si puedes compartir mejores prácticas que hayas identificado en otros mercados que pudiéramos importar. A ver, no se trata tanto de un problema de mejores prácticas. Se trata que lo que ha sucedido es que ha habido una descompensación entre los recursos públicos y la cantidad de proyectos a evaluar. Por supuesto, hay una que parece que en 2024 todavía estemos así, que es la falta de digitalización adecuada de la administración. Eso es fundamental. Y la falta de una conexión de esa digitalización entre autoridades administrativas administrativas regionales y nacionales. Sería imprescindible para acelerar todo esto que esa digitalización fuera real, que estuviera interconectada. Evitaría muchos problemas. Pero la realidad, hay que ser honestos, lo que ha sucedido es que tal como se diseñó la ley, y repito, nosotros en su día solicitamos, estábamos de acuerdo con la fórmula, porque era una regulación que en principio hay que hacer siempre memoria histórica, no podemos olvidarnos, ahora se ve de otra forma, pero entonces al sector nos pareció bien, incluso pedíamos que fuera más exigente. ¿Por qué? Porque veníamos de una situación en la que llegaba una empresa, ocupaba un punto de conexión, no hacía el proyecto y ahí se quedaba ese punto de conexión ocupado durante 5 años. Entonces, un sistema que permitiera que no fuera adelante con el proyecto, no es necesario esperar 5 años, parecía positivo. Pero eso ya avisamos a la administración. Es decir, tiene que estar en una base real, tienes que pedir los acuerdos con propietarios. No se consiguió, pero hubiera sido algo que hubiera evitado muchos problemas, para que se hubieran ido incorporando los proyectos de forma más paulatina y en proyectos reales, porque no olvidemos tampoco que muchos eran proyectos que se hicieron con el Google Map para pedir el punto de conexión. Eso fue un gran error. ¿Qué pasó en la administración? Pues que recibieron solo de nuestro sector 102 gigavatios. 102 gigavatios. Y la administración no estaba preparada para esa cantidad. Empezando por las propias delegaciones territoriales de industria, que en algunos casos ni siquiera había delegado territorial de industria, porque no había actividad. O eran personas inadecuadas. O sea, hemos tenido todo tipo de casuísticas. Y lo que sucedió era que una regulación que estaba diseñada para si las empresas o por si las empresas no cumplían, lo que hubo que hacer es una serie de prórrogas, pero que no eran prórrogas para las empresas, eran prórrogas para la administración, porque la que no cumplía era la administración. Entonces, este talón de Aquiles de la facilidad de desarrollo de nuestro sector se puso en evidencia también aquí con una regulación positiva que hace un efecto impulsor maravilloso, pero que ha tenido también estas características de desajuste entre las capacidades de una administración que venía de años de recortes y de debilitamiento a este desafío tremendo de tener que evaluar todos estos gigavatios de proyectos. Esto ha sido la característica, digamos, la razón fundamental. Después, pues, bueno, nos ha costado ir concediéndole, por decirlo así, bueno, ir peleando por prórrogas para que la administración pudiera llegar a tiempo. No olvidemos que todavía el 25 de julio tienen que terminar
las autorizaciones administrativas de construcción, quedan 2 meses. Bueno, ya queda un mes y medio y todavía queda una parte importante de proyectos que tienen que recibir la autorización administrativa de construcción. Y después aquí me gustaría decir algunas palabras sobre lo que nos espera en los próximos 3 años. Esta filosofía de semestres no la compartimos. Se lo hemos dicho a la Administración, no entendemos qué beneficios realmente hay en esto. Lo acatamos, lo aceptamos, se han dicho que para ellos era importante, por ordenar, bueno, lo acatamos. Pero lo que nos parece un grave error es el hito que se ha puesto para definir qué la empresa ha cumplido. Porque en eso sí lo dejamos muy claro. Debe ser un hito que esté en la mano de la empresa. No puede ser un hito que esté en la mano de terceros, porque entonces el riesgo es muy alto. Y al final, la forma un poco rocambolesca, la definición que se ha llegado es una definición que si no conseguimos cambiar la tramitación parlamentaria del Real Decreto 823, que está en el Parlamento y que está a merced de la situación política española, hace que la decisión final o la consecución de ese hito, la participación de distribuidoras y redes eléctricas es muy importante. Y eso genera un elemento de riesgo que nadie quiere, porque si recordemos siempre la raíz de la ley, que era evitar especulación. Pero una empresa que ha construido una planta, ahí ya no hay especulación, ahí es una actividad. Entonces no tiene sentido que se convierta en una gincana, en una barrera, la propia regulación. Tiene que ser algo que reconoce que no ha habido una especulación y entonces favorece la instalación de esa planta. Entendido. Has hablado también anteriormente sobre el almacenamiento, ¿no? Y la relevancia que va a tener a futuro y que incluso decías, ¿no? Que ya no entenderías una planta fotovoltaica sin almacenamiento. En este sentido, me gustaría conocer tu opinión sobre los procesos de tramitación para plantas ya en operación que solicitan esa hibridación y luego cómo se conjuga, si es que se conjuga de alguna manera, pues el desarrollo de plantas hibridadas con baterías standalone. Si ves alguna ventaja, inconveniente y cómo ves ese futuro de un sistema de almacenamiento que soporte o que responda a la naturaleza de la generación eléctrica en España, ¿no? En el futuro. A ver, yo creo que necesitamos tanto hibridación como standalone. Aprovecho para decir también que ahí en la regulación creo que hay un error en el Real Decreto Ley 823 y así lo hemos solicitado, que se corrija, rectifica y el gobierno nos ha hecho caso y se ha auto enmendado para evitar la doble garantía para el almacenamiento. Si quieres promocionar algo, no tiene sentido que pongas barreras adicionales. Pero claro, esta eliminación de esta barrera de la doble garantía está condicionada también a la terminación de la tramitación administrativa, de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley 823. Es decir, yo creo que son complementarios, ya te digo, ¿no? Yo creo que el standalone por un lado y por otro la hibridación son elementos complementarios. No todas las plantas van a ir con hibridación. Tenemos muchas plantas que sean en 26 gigavatios de plantas instaladas, muchas se podrán hibridar a posteriori, pero otras no se hibridarán. Entonces el standalone es complementario. Ahora bien, el standalone tiene un problema, que va a competir con los centros, por los puntos de demanda, con los centros de datos y con la industria. Obviamente lo que más nos interesa es que la prioridad se le dé a la industria, porque es la que te va a generar una demanda y un efecto socioeconómico en el futuro. Pero esto no va a ser siempre así en todos los puntos de conexión. Necesitamos ese balance entre ese almacenamiento y generar esa demanda nueva que nos va a dar seguridad y estabilidad de cara al futuro. Quería que también tocar el tema de la cadena de suministro, ¿no? Y yo creo que es también uno de los temas que se han tocado en los últimos meses respecto al, bueno, pues el tema de China, lo que ha pasado en Estados Unidos, la preocupación que mucha de la industria del sector de componentes ha manifestado. ¿Crees que
cuál crees que debería ser la posición de la Unión Europea respecto a este tema? Si tenemos que aceptar que tenemos que dedicarnos bueno, pues a lo que hacemos bien, o bien enfrentarnos como podamos a ese foco, ¿no?, industrial que es China. A ver, este es un tema muy sensible y muy querido por mí. Quiero decirte que considero fundamental. Venimos, antes del COVID, veníamos de un mundo que podríamos llamar ricardiano perfecto. ¿Ves? Porque no seáis economistas, David Ricardo es el que estableció la teoría de que los países se deben especializar en aquello que tiene ventaja competitiva. Entonces, si China, de forma real o de forma subvencionada, nos producía paneles a un precio muy barato, eso significaba que teníamos una energía eléctrica más barata en Europa. ¿Por qué no aceptarlo? Y durante años lo hemos aceptado. ¿Pero qué ha pasado? El COVID y después la agresión rusa a Ucrania nos han despertado, nos han hecho ver que las distopías existen. Somos unas generaciones que no hemos vivido distopías, pero igual que ha habido estas distopías, puede haber otras. Y a nadie se le escapa las tensiones que en determinados momentos hay distópicas con respecto a China, vamos a decirlo claramente. Entonces, ¿tenemos que ir a una autarquía? No. Pero igual que trabajábamos con, con el concepto de reserva estratégica de petróleo, tenemos que trabajar con el concepto de reserva estratégica tecnológica, que no quiere decir que tengamos almacenes llenos de paneles, quiere decir que tengamos la capacidad de fabricar paneles, ya que inversores, tracker, estructuras, todo lo demás lo tenemos. Lo que nos falta son los paneles. Que tengamos esa capacidad de fabricar por lo menos de una parte de nuestro mercado para que en un caso distópico no se interrumpa el proceso de transición ecológica. Evidentemente esto tiene un coste, pero el coste de las reservas estratégicas de petróleo también lo tenía, sobre todo un coste financiero importante y un riesgo económico. Entonces, los estados deberían asumir ese coste. Estados Unidos lo está haciendo, a través de su programa el IRA, con unas subvenciones, tanto de salvaciones fiscales al CAPES como unas subvenciones brutales al OPEX, de forma que la diferencia de precio con China la cubre. Y en la Unión Europea deberíamos hacer algo parecido. Ahora bien, lo que estamos viendo, bueno, quiero decir, en esto quería también decir que hay otro factor interesante. Estamos, de las energías renovables suponen una transformación, igual que hablábamos hace un momento de esa transformación del modelo energético a nivel nacional, también supone una transformación a nivel internacional. Hasta ahora, la geoestrategia energética era fundamental. Desde que a finales del siglo XIX la Armada Británica decide pasar del carbón al petróleo para sus barcos de guerra, el controlar las zonas del mundo donde se produce el petróleo, se convierten en objetivo fundamental. Sin embargo, las energías renovables son un paso adelante en la buena dirección, porque no hay que controlar ninguna zona del mundo. El viento, el sol, en una medida u otra lo tenemos todos. O el agua. Lo que hay que controlar son las tecnologías. Pasamos de una geoestrategia energética a una tecnoestrategia energética, que llamo yo. Este es un elemento que no podemos tampoco olvidar. Ya el presidente Obama, visitando una fábrica española de aerogeneradores, en aquel momento española, la Mesa, en la que tuve el gusto de trabajar durante 10 años, en Estados Unidos lo dijo, quien controle las tecnologías renovables controlará el mundo en el futuro. Y esa es la visión que tenemos que tener también. Pero los pasos que se están dando a nivel de la Unión Europea no van en la línea correcta. La Net Zero Industrial Act lo que quiere es poner barreras. Pero esto de poner barreras es absurdo. Una barrera la pones cuando tienes un bien sustitutivo. Cuando tú vas, si tuviéramos producción de paneles en Europa, importante, podría tener un sentido poner una barrera para favorecer el fortalecimiento de esa industria. Pero cuando eso no existe, cuando
teóricamente en Europa tenemos la capacidad de construir solo el 3% de la demanda de paneles que se registra cada año, es absurdo. Lo que estás haciendo a la hora de poner esas barreras es dándote tiros en el pie. Porque lo que vas a hacer es incrementar el precio de tu producción de energía eléctrica con fotovoltaica, cosa que tampoco hay que descartar que determinados países es lo que estén buscando detrás de hablar de derechos humanos o de dumping, que realmente lo que estén buscando es eso, por el equilibrio de fuerzas que hablábamos antes. Entonces, lo que hay, la política correcta es ir con el premio, por lo menos hasta el momento que tengamos un cierto volumen de capacidad de fabricación. Y en ese momento podemos cambiar de política, pero de momento sería un grave error el producir barreras a lo que no es sustitutivo. Solo tendrá un efecto negativo en el sector. Sí que es interesante intentar captar, promover, y de hecho nos hemos implicado mucho en nuestra asociación para intentar promover grupos que inviertan en fabricación en España, pero en toda la cadena de valor. No nos sirve. Desde el punto de vista de geoestrategia o tecnoestrategia energética, no nos sirve fabricar unos componentes y luego tenemos que seguir importando otros de Asia. Necesitamos que eso, o al menos que esas industrias de Asia o de Estados Unidos o de otras zonas fuera de la Unión Europea vengan y se establezcan en España. Perfecto. Quería volver a la Unión Europea y mencionabas que no siempre todos los países tienen los mismos intereses, ¿no? Y hablabas de los intereses de los países del norte de Europa frente a los de España en diferentes momentos, más allá de la nuclear francesa. ¿Qué crees que hace falta ahí o qué es lo que más beneficiaría a España, ¿no? Siempre se ha hablado de la famosa interconexión a la que Francia, bueno, pues no parece que le dé muchas facilidades. Se habló en un momento del apoyo alemán a esa interconexión entre España y Centro Europa o el norte de Europa. ¿Cómo ves eso dentro del crecimiento del sector fotovoltaico en España y hasta qué punto crees que es esencial? Mira, hay que ser también realistas. Yo, has dicho antes, llevo 36 años en esta. Pues cuando empecé en esto, ya se hablaba de la interconexión con Francia. Era un tema que estaba ya sobre la mesa. Llevamos 36 años, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Francia ha garantizado a sus centrales nucleares un precio de 70 euros megavatio hora. Toda energía que produzca por debajo de 70 euros, lo que supone es pérdida de competitividad para la industria nuclear francesa. Y Francia ha cometido el error de poner todos los huevos en la misma bandeja. Y el problema es muy gordo. Salvo que tenga una catástrofe, que no se la auguro a nadie, ni se la deseo desde luego a los franceses, pues no va a ponerlo fácil. Pero tampoco creo que a nosotros como país nos interese tanto. O sea, porque aquí tenemos que tomar una decisión. En este sentido, hay que tomar una decisión como país. Una vez que lleguemos a los objetivos o los mínimos que marca la Unión Europea de incremento de las interconexiones, como país tenemos que tomar la decisión. ¿Qué queremos ser? ¿El Dubái, que produce la energía eléctrica y se la exporta a los países del tercer mundo? ¿O el Reino Unido de la revolución industrial que cogía su carbón y industrializaba? Yo creo que la prioridad para nosotros debe ser no que vendamos energía eléctrica barata a los países del norte de Europa, sino que vengan a producir en España. Pues nos estamos acercando al final del webinar, no nos gusta nunca pasarnos de la hora y hemos intentado dar respuesta a algunas de las preguntas del público. Yo, para concluir, quería que mencionaras las principales prioridades de la UNEF en los próximos 12 o 24 meses y cómo creéis que vais a apoyar el desarrollo ordenado y eficiente del sector. Bueno, pues acabamos de pasar la semana pasada nuestra asamblea, donde se ha aprobado el plan de acción. Prioridades, muchas, porque la verdad es que el tema es complicado, pero digamos que no quiere decir por orden de importancia, porque todas son importantes, pero una fundamental ya la hemos comentado, electrificación. Si no incrementamos la electrificación, podemos tener problemas de futuro y eso es bueno para nuestro sector y es bueno para el país. Entonces, una de nuestras primeras prioridades es incentivar esa electrificación. Otra de nuestras prioridades, fundamental, que no hemos tocado en la conversación de hoy,
pero que me parece un tema muy importante. La aceptación social. Somos un sector regulado. Venimos de la decisión de los reguladores. Y los reguladores son políticos que dependen de lo que ellos piensan que los electores van a apreciar de forma positiva o negativa. Si esa percepción social de la que venimos y que todavía en gran mayor parte a nivel nacional conservamos de apoyo, la perdemos, nuestra vida se hace muy difícil. ¿Por qué en Aragón nos han puesto un impuesto? Porque el político de turno piensa que no va a tener un coste político para él. Si hubiera tenido un coste político, se lo hubiera pensado dos veces. Pero piensa que con un discurso nacionalista aragonés, de decir, bueno, se nos llevan el recurso, etcétera, y aquí, pues que se dejen, patacín, patatán, con dos cosas de estas convence a su electorado y no pasa nada. Entonces, ahí este tema de la aceptación social es fundamental. La sociedad española debe comprender bien la oportunidad que estamos perdiendo como país si si hacemos descarrilar este tren de la transición ecológica. Pero ahí en parte también hay responsabilidad por parte del sector. Es fundamental que las empresas hagan las cosas no de forma bien, sino excelente. Por eso hemos sacado nuestro certificado de excelencia con unas líneas directrices para que desde el punto de vista ambiental y de la integración socioeconómica los proyectos se optimicen. Tenemos que ganarnos a la población. Hay mucho terreno en España, igual que decimos que solo necesitamos un 0,2% del territorio agrícola para conseguir el Plan Nacional de Energía y Clima. Eso, por un lado, no debe acabar con la discusión de que si estamos hablando de alimentos o energía, pero también debe acabar con que si en un sitio crees que tienes problemas o que no eres bien recibido, vete a otro sitio. Es decir, ese es un tema para nosotros fundamental y va a marcar el futuro. Otros temas, las conexiones, los puntos de interconexión, el que haya subastas, concursos de capacidad, un calendario claro, tanto de unos o de otros. En el caso del autoconsumo, tenemos un problema por esta repercusión también del precio. Estamos viendo cómo está decayendo el autoconsumo. Entonces, si se quiere conseguir el objetivo de los 19 gigavatios, hay que implementar medidas. Hay que eliminar las barreras todavía existentes al autoconsumo y hay que buscar fórmulas de desgravación, fundamentalmente desgravación fiscal. La subvención del Next Generation ha tenido un impacto muy bueno, pero ha demostrado también que esa capacidad de expansión rápida, 500.000 de proyectos presentados en la administración autonómica, la ha colapsado. Tenemos que ir a fórmulas, como digo, de desgravaciones fiscales, IVA cero en los casos de consumidores individuales y desgravaciones con el impuesto de sociedades en los casos de industrias. Además de intentar incrementar la variabilidad de la factura eléctrica para hacerla más interesante para los consumidores. Bueno, son muchas, son 2 páginas de prioridades las que ha aprobado en nuestra asamblea, también el tema de la fabricación, de que se fabrique en España, la generación distribuida, buscar esos huecos. Hemos ido un poco enunciando, yo creo, a lo largo de toda esta entrevista, todas esas prioridades son las que queremos y estamos trabajando, además de todos estos conflictos que se nos van generando y que ahora nos van consumiendo mucho tiempo. Pues todos sabemos la situación en Cataluña, la dificultad lo difícil que es, en Valencia, Murcia, que ahora quieren eliminar las plantas en zonas de regadío, etcétera, etcétera. Pero también tenemos comunidades que están haciendo muy bien, que nos están apoyando mucho, como son el caso de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Extremadura, y donde creo que vamos a seguir trabajando muy bien en el futuro. Bueno, pues claramente queda trabajo por hacer y confiamos en que sigáis haciendo la labor que hacéis y que sigáis apoyando al sector. José, gracias de nuevo por estar aquí. Esperamos poder tenerte pronto otra vez y dar también gracias a la audiencia por haber asistido. Muchas gracias a vosotros y bueno, ahí seguiremos pedaleando. Gracias por todo. Un Un abrazo. saludo a toda la audiencia.